Buenos días. Bueno, en este día vamos a empezar con las infecciones en el paciente crítico, para lo cual voy a hablar sobre el tema de pielonefritis grave. Yo soy la doctora Celia Huarcaya Mezcua, trabajadora del Hospital Nacional 2 de Mayo. Dentro del temario tenemos varios puntos a tratar, específicamente acerca de lo que es la pielonefritis grave, pero también vamos a hablar lo que es en forma general a lo que viene a ser las infecciones urinarias, tanto de tipo bajas como altas, las definiciones, los factores de riesgo, la etiología, el diagnóstico, las complicaciones y también sobre el tratamiento. Dentro de las generalidades, podemos hablar que las infecciones urinarias son aquellas afecciones que se presentan cuando las bacterias entran y se multiplican dentro del aparato urinario. Ya pueden empezar a nivel de la uretra, de la vejiga, también de los riñones y de los uréteres. Más frecuentemente son las de infecciones de tipo bajas o también llamadas infecciones, la también llamada infección urinaria, ¿no? En la cual se compromete pues la uretra, se compromete la vejiga, ya que la uretra en caso de las mujeres es una uretra corta. En todo caso, empieza la infección en la vejiga y también la llamamos lo que es la cistitis. Pero nuestro tema a tratar, como ya sabemos, es una infección renal, en el cual podemos ver que la infección sube, ¿no? De forma ascendente a través de la vejiga por los uréteres y llega al riñón. Entonces, al momento que llega al riñón, se convierte en una pielonefritis, también llamada una infección urinaria alta. También se puede presentar lo que es una infección dentro del riñón, ¿no? En el cual hay una acumulación de pus y esta se llama absceso renal. Como sabemos, casi la mayoría de pacientes presenta una infección urinaria que probablemente ha sido maltratada. Entonces, casi siempre la causa ha sido el Escherichia coli. Entonces, la Escherichia coli es la principal causa de la infección de la pielonefritis a consecuencia de que se produce una infección urinaria a nivel de la vejiga y posteriormente asciende hacia el riñón. Y en sí, ¿qué es la pielonefritis, no? Es una infección urinaria que se define como la presencia de gérmenes en orina. En otros casos dicen que es piuria. También sabemos que la causa principal es bacteriana. En algunos casos, que son muy pocos, son hongos o virus. Y también se habla que en unos casos la infección asciende, ¿no? De la vejiga y teniendo una cistitis y que probablemente va a empezar a dañar otros órganos a partir del riñón. Y estos probablemente por diseminación hematógena van a pues, producir daños en el riñón, en la región pielocalicial, ¿no? En esta imagen ustedes pueden ver cómo el riñón infectado va a producir ciertas molestias en el paciente, ¿no? Como sabemos, la infección de la pielonefritis es una infección del parénquima renal y del sistema pielocalicial. Los síntomas clásicos, ¿no? Que es bacteriuria, fiebre mayor de 38,3 y dolor en la fosa renal o también llamado el signo de Giordano positivo, que se les va a explicar más adelante. Para hablar de pielonefritis grave o también llamada pielonefritis aguda complicada, tenemos que ver los diferentes tipos de pielonefritis que existen, tanto como aguda, que es no complicada, que son los casos más frecuentes, y también la pielonefritis aguda complicada, ¿no? En el caso que está asociada con aumento de riesgo o complicaciones o fracasos al tratamiento que recibe. Pero también hay otros tipos de clasificaciones como pielonefritis crónica, como pielonefritis enfisematosa, santogranulosa. Con respecto a cada uno de estos, se puede decir que la pielonefritis crónica casi siempre va de muy mala evolución en infecciones ya del tracto urinario en pacientes que han tenido una pielonefritis aguda previamente. Y esta se ha complicado, ¿no? En el caso de una nefropatía por reflujo en la infancia en las litiasis, y también en el caso de las pielonefritis enfisematosas en aquellos pacientes que han tenido diabetes. Infrecuentemente, pero muy grave, con una mortalidad entre el 9 al 40%. Y las pielonefritis antogranulomatosas, que son poco frecuentes,
pero se presentan en pacientes que han tenido algún tipo de una uropatía obstructiva o algún cálculo, por ejemplo, un cálculo coraliforme. Para hablar en sí de una pielonefritis grave, tenemos que explicar que es un cuadro infeccioso muy grave que constituye la forma más seria de infección del tracto urinario. Esta va a ser una infección bacteriana que puede comprometer tanto a un riñón o a los dos riñones. Y esta puede llevar a sepsis, falla de órgano, falla multiorgánico de órganos, por ejemplo, puede dañar em, otros órganos como puede empezar a producir una falla renal aguda, pues también es una causa frecuente de la formación de cicatrices dentro del riñón y que a largo plazo van a tener que tener la necesidad de usar hemodiálisis, ¿no? En esta imagen ustedes pueden ver el paciente que está pues en ventilación mecánica y a la vez también está en hemodiálisis. Entonces, hay diferentes factores por el cual la pielonefritis grave ya se compromete con sepsis, se compromete con shock séptico, se compromete con falla multiorgánica y casi siempre estos pacientes que tienen infecciones recurrentes, ya sean pielonefritis, llegan a ser una falla renal aguda y a largo plazo una falla renal crónica. Como decimos, la pielonefritis aguda precipita casi a un shock séptico y a una sepsis grave cuando se complica por medio de una obstrucción urinaria, una necrosis papilar u otras complicaciones supurativas como alguna infección como pus, por ejemplo, en el sistema urinario, ¿no? Esta obstrucción funcional o mecánica es la principal causa del fracaso de los tratamientos en las infecciones urinarias. La obstrucción también puede surgir de causas extrarrenales como masas retroperitoneales o pélvicas o alguna anomalía del tracto genitourinario con cálculos renales o obstrucción ureteral. Dentro de lo que es la epidemiología, hay diferente literatura en el cual se habla que puede ser de 10.000 habitantes que pueden tener dos varones y, por ejemplo, 12 mujeres de 10.000 habitantes. O sea, es más frecuente en las mujeres que en los varones. También en Estados Unidos, en un estudio que se ha realizado, refieren que pueden ser desde 15 a 17 casos por 10.000 mujeres y de 3 a 4 casos por 10.000 hombres anualmente. Las mujeres jóvenes sexualmente activas son las pacientes que a menudo se afectan por la pielonefritis aguda. Esta patología es la más común entre mujeres de 15 a 65 años, pero dice que también puede afectar en cualquier edad. Los grupos con edades extremas como los ancianos y los niños también corren el problema de esta patología por alguna anomalía que tienen en su anatomía o por algún tipo de cambios hormonales. En mujeres embarazadas también está el riesgo, pues, de presentar mayor cantidad de pielonefritis en del 20 al 30%. Generalmente esto se produce entre el segundo y el tercer trimestre, pero no tiene alguna predisposición racial. Dentro de lo que son factores de riesgo, hay múltiples factores para lo que es la pielonefritis, pero en el caso de nosotros, que es una pielonefritis asociada a complicaciones o pielonefritis graves, tenemos que hay litiasis urinaria, antibióticos en el mes previo o que han tenido o que han estado hospitalizados, pacientes que han tenido diabetes, pacientes que son mayores de 65 años, también aquellos pacientes que tienen alguna anomalía, ya sea patológica, pues, anatómica o funcional, o también aquellos pacientes que manipulan, ¿no? Algún tipo de sonda vesical. Y también otro factor muy importante, creo que es necesario mencionarlo, es aquellas pacientes que utilizan, pues, ¿no? Los famosos espermicidas, aquellas personas que tienen varias parejas sexuales, y en el caso de varones refieren que también puede ser aquellas personas que tienen sexo anal. Dentro de la etiología, podemos hablar que la principal causa son las bacterias gram negativas, siendo la más común pues la Escherichia coli, ¿no? También en menor cantidad otros gram negativos como Proteus, Klebsiella, Enterobacter. Estas bacterias llegan de dos formas al riñón. Puede ser por vía hematógena o por medio de una infección que va ascendiendo desde el tracto urinario inferior
y que va ascendiendo a la parte superior, ¿no? Empieza por la vejiga y luego termina a nivel del riñón. Como decíamos, depende del tipo de infección, depende de qué nivel se daña, ¿no? Al paciente. Por ejemplo, las principales causas en una pielonefritis complicada pueden llegar a ser Enterobacter, pues Serratia, Morganella, Pseudomonas, Acinetobacter, levaduras. Ya es otro tipo de flora en un paciente que ya pues está en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? También se tiene que sospechar en Klebsiella, que productora en sepsis graves y uso previo al uso de algún tipo de quinolona, ya que la mayoría de pacientes en este tiempo ya es resistente a los que son quinolonas, ¿no? Con respecto a la fisiopatología, como les explicaba, hay dos formas de que el paciente pueda obtener la pielonefritis. Una de ellas es por infección hematógena, como ustedes pueden observar, que por medio de la circulación, ¿no? El paciente puede producir una bacteriemia, ¿no? Y la otra forma que es mucho más frecuente, que es la infección ascendente, ¿no? Con los gérmenes habituales, que es la Escherichia coli, el Proteus, Enterobacter, que van por medio de la colonización de una bacteria a nivel de la vejiga, produciendo una cistitis al inicio, no se trata bien, entonces probablemente posterior, esta bacteria comienza a subir por los uréteres y llega a comprometer lo que es la región pielocalicial y produciendo así, pues la pielonefritis. Con respecto también a la fisiopatología, es necesario acá mencionar que la E. coli es una de las bacterias más comunes de la pielonefritis, debido a su gran capacidad para poder adherirse y colonizar el tracto urinario y también los riñones. Esta, esta bacteria gram negativa tiene moléculas adhesivas llamadas fimbrias que van a interactuar con los receptores de la superficie a las células uroteliales. Los riñones infectados con Escherichia coli provocan una respuesta inflamatoria aguda que puede producir una cicatriz en el parénquima renal. Dentro de la histopatología, generalmente revela que hay una necrosis o una formación de abscesos pútridos dentro del parénquima renal. Aunque el mecanismo que se produce la cicatrización renal no se comprende muy bien, se han planteado varias hipótesis, ¿no? En la cual dice que la adhesión de las bacterias, perdón, ajá, las células renales alteran la barrera protectora, en la cual va a conducir a una infección generalizada, probablemente después hipoxia, isquemia y un coágulo en un intento de contener la infección. Los tejidos renales que están infiltrados con neutrófilos, macrófagos, va a haber células plasmáticas, también va a haber activación de interleuquinas, la interleuquina 1, 6 y 8, que estos van a producir el incremento de las citoquinas, entonces la infección va a producirse una reacción inflamatoria así generalizada, en el cual van a empezar a actuar pues las citoquinas inflamatorias, las toxinas bacterianas y otros procesos reactivos que van a conducir a una pielonefritis completa y a presentar síntomas sistémicos como sepsis, shock séptico. Entonces, es un proceso bastante complicado, ¿no? Dentro de lo que es la clínica, la pielonefritis aguda tiene una triada que es muy importante, que habla acerca del dolor en el flanco, también hablan de la fiebre, también hablan de la bacteriuria. En algunos casos dice que también se acompaña náuseas o vómitos. Algunos le llaman que la triada de la pielonefritis es con dolor, fiebre y también náuseas y vómitos. Y otra literatura habla que es dolor, fiebre y bacteriuria. Dentro de los síntomas, generalmente se van desarrollando en pocas horas o pueden desarrollarse en el transcurso del día. Varios síntomas y los principales, como decimos, pues son la fiebre, síntomas irritativos previos. En el caso de presentar Giordano positivo, que es un signo clínico de pielonefritis, en el cual se evalúa, ¿no? La parte posterior del tórax, ¿no? Y se hace como una percusión en el lado izquierdo o en el lado derecho, dependiendo dónde está la afectación. En algunos casos dice que solamente al momento de la palpación hay un dolor muy intenso, ¿no? Pero en otros casos dice que todavía tienes que percutir para sentir, pues, las molestias, ¿no? También
como pueden darse cuenta, hay 25 a 30% que son pacientes que no presentan estos síntomas. No están con hipersensibilidad, no están con fiebre, no están con náuseas, pero en sí tienen la enfermedad. Como le explicaba, la sensibilidad del ángulo costo-vertebral puede ser unilateral sobre el riñón infectado o en algunos casos hasta puede ser bilateral. El dolor suprapúbico durante el examen abdominal también varía, depende, puede ser de leve a moderado, o a veces incluso no hay dolor al rebote. Los síntomas de cistitis, como disuria y hematuria, también se presentan en caso de las mujeres. Los pacientes con edad avanzada pueden presentar alteraciones en el estado mental. Hay deterioro o daño de otros órganos o sistemas, ¿no? Por ejemplo, hay fiebre mayor de 38, hay escalofríos, dolor en flanco a ese nivel. También hay náuseas y vómitos y previamente o que ya hayan tenido síntomas de cistitis, ¿no? Dentro del diagnóstico se solicita, ¿no?, que se le haga un examen de orina en el cual hay criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores hay una leucocituria que, por ejemplo, se encuentra más de 10 leucocitos en orina, ¿no? O en orina no centrifugada, o más de 5 leucocitos en orina centrifugada. Esta ha sido examinada pues por microscopio y también bacteriuria, ¿no? En caso de criterios menores, también se encuentran nitritos positivos en algunos gérmenes como la pseudomonas, el Acinetobacter y Cándida que no producen nitroreductasa. Entonces, la prueba será negativa ante la presencia de estos gérmenes en orina. La sensibilidad y especificidad de las pruebas del examen de orina pueden ver que la más específica y la más sensible, pues, ¿no? Es la esterasa leucocitaria junto con los nitritos positivos. Pero cada una sola tiene menos especificidad y menos sensibilidad. También se solicita, ¿no?, como otro examen de gran importancia, que son los urocultivos, para determinar en sí cuál es la causa de por qué el paciente ha presentado y determinar la bacteria de la causante de todo el problema que tiene. Entonces, lo más importante que el examen de orina, o al menos para empezar antibiótico inmediato, luego que salga positivo, tanto la esteriasa leucocitaria en el caso que se tenga y los nitritos, sería esperar el cultivo de orina, que eso demora pues entre 3 a 7 días, ¿no? Em, con respecto a los laboratorios e imágenes, normalmente al paciente cuando ya ingresa a la unidad de cuidados intensivos, pues se le pide todo, se hace un tamizaje de todos los laboratorios, se pide un hemograma, se pide un perfil hepático para ver si es que está comprometido al nivel del hígado, las bilirrubinas, se pide el tiempo de protrombina. También se pide lo que es a nivel renal, glucosa, urea, creatinina, ¿no? Para ver si es que ha habido ya compromiso renal previo al ingreso al servicio. Y también pedimos pues PCR, varios exámenes que son parte del protocolo, ¿no? También en algunos casos, si el paciente está con una fiebre muy persistente, se le hace un hemocultivo, ¿no? Ahora actualmente tenemos un examen que es el FINMARRAY, en el cual nosotros en menos de 24 horas se puede descubrir qué tipo de bacteria tiene el paciente. Entonces, eso sería una forma de agilizar el tratamiento, empezar el antibiótico adecuado, entonces por ahí se va avanzando, ¿no? También nos ayuda, ¿no? Como parte de las imágenes. La principal, el estudio de imagen, el estudio de elección en el paciente con pielonefritis, pues es una tomografía, ¿no? Aquí en los cortes que ustedes pueden ver, en estos dos cortes, que son cortes axiales, pueden ver a este nivel cómo hay una cierta hipodensidad. Entonces, a esto se llama pues una pielonefritis aguda, ¿no? Donde le está indicando la flecha. A los que están a este nivel con los asteriscos son ciertas ectasias pielocaliciales. En este corte coronal también se puede ver que acá está la lesión a nivel del riñón en ambos cortes, ¿no?
Bueno, pero eso es en el caso de que al paciente se le pueda realizar una tomografía. Pero hay pacientes que, por ejemplo, no están solamente con el tratamiento antibiótico, no solamente están pues con las síntomas del dolor, sino que ya están en ventilación mecánica, ya están con vasoactivos, sea uno, sea dos o sea tres. Entonces, en ese caso es un poco complicado para llevarlos pues a trasladar y todo eso. Entonces, otra prueba que también nos ayudaría bastante sería una ecografía, que es a pie de cama y pues tiene menos compromiso o menos alteración al momento de hacer el traslado, ¿no? Entonces, acá hay algunas indicaciones en el caso que ya no se podría realizar pues la tomografía, que por ejemplo es un paciente que está con shock séptico, ¿no? Es una sepsis grave que está el paciente con bastante vasoactivos, entonces difícil de poder trasladarlo. También la sospecha de algún cálculo renal o que ya ha tenido anteriormente y que no ha sido tratado. O pacientes que están ya en diálisis, que necesitan urgentemente con alteración, con signos, con criterios de emergencia de diálisis. Entonces, en esos pacientes se prefiere que se haga una ecografía. También en pacientes que han tenido pues hematuria, en pacientes que están con tratamiento antibiótico y que no se ve mejoría, pero o también en pacientes que están inmunodeprimidos y en pacientes con trasplante renal. Dentro de lo que es el tratamiento, el manejo, hay mucha literatura de cómo se debería tratar, pero tenemos que ver qué tipo de paciente tenemos primero. ¿Es una paciente gestante? ¿Es un paciente inmunocomprometido? ¿Es un paciente que tiene trasplante renal? ¿Le toca, no tolera la vía oral? ¿Es un paciente joven o es un niño o es un anciano, ¿no? Nosotros no vemos niños, pero tenemos pacientes muy jóvenes, que manejamos niños a partir de 14 años o a partir de 12, dependiendo de la situación en la que se encuentren, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser un tratamiento integral, en el cual se va a asociar tanto antibióticos, analgésicos y antipiréticos, ya que esta patología presenta temperaturas muy altas, por encima de 38 grados, que a la par puede confundir con algún tipo de infección distinta a la que tiene, ¿no? Para eso es que previamente se hace pues un como cultivo para determinar si la causa en sí es alguna bacteria causada por la pilonefritis. Porque en el caso de que el paciente esté hospitalizado en UCI, ya podría ser alguna otra infección nueva luego del ingreso a nuestro servicio. Para lo cual em, tenemos que valorar si el paciente está en shock. Ya primero, como saben, manejo el shock es primero manejar con fluidos. A la par se puede usar vasoactivos, puede usar uno o dos vasoactivos. También en algunos pacientes que tengan algún problema con una falla cardíaca, podemos utilizar incluso inotrópicos. En pacientes que están con falla renal aguda y están con criterios de diálisis, se le tiene que iniciar la hemodiálisis cuanto antes. Y esta de preferencia los primeros días que sean pues diálisis diarias, ¿no? Y posteriormente diálisis interdiaria depende de cómo va mejorando la paciente. También lo más importante de todo esto es buscar la causa de origen de que ha producido el problema de la pilonefritis e iniciar el tratamiento cuanto antes. Buscando información, hemos encontrado aquí un fluxograma de cómo sería el manejo de una pielonefritis aguda. Este es un fluxograma del Hospital Cayetano Heredia, en el cual ellos, por ejemplo, manejan de una manera bastante similar a un protocolo que estuve encontrando que lo utilizan en España. Entonces, lo más cercano a nuestra realidad sería pues este protocolo, ¿no? En el cual, en el fluxograma, ellos valoran, ¿no? Si el paciente está para hospitalizar, ¿no? En el caso de nosotros, que es un paciente que sí se va a hospitalizar, tenemos que valorar que esté hemodinámicamente estable y si es que se está sospechando de de una bacteria o una infección productora de ble. Entonces, si es esta y está contraindicado para el uso de algún aminoglucósido, entonces de inmediatamente se tiene que pasar a otra barrera, que son la piperacina y tazobactam. Y si no, y si es a pesar de esto también sale resistente o persiste la fiebre después de 3 días de tratamiento, entonces se tiene que valorar por algún carbapenem. Dentro de los tratamientos de la pielonefritis, como ustedes pueden observar, hay múltiples teorías en el cual lo más importante acá es primero ver qué germen tiene
y darle el tratamiento de acuerdo a lo que se presenta. Pero lo que comúnmente se utiliza, se debería de utilizar, pero a pesar de que ya la mayoría de pacientes son resistentes a quinolona, resistentes a aminoglucósidos, entonces, ¿qué tenemos que optar? Tenemos que optar con piperacin tazobactam, tenemos que optar por meropenem o imipenem, dependiendo cuál es el mejor efecto que va a producir en ellos, ¿no? Y también, por ejemplo, el tratamiento que vamos a dar ya no es un tratamiento pues común de 5 días, un ciclo corto, sino que a veces el tratamiento llega hasta 14 días de tratamiento, ¿no? En otros países manejan también el tratamiento por vía oral, no se puede despreciar esto, pero en caso de nosotros, que es un paciente ya mucho más complicado, que está pues en UCI, que está con bastantes factores de riesgo, con compromiso de algún órgano, entonces ya requieren ampliar la cobertura antibiótica, porque ya la mayoría son resistentes, ¿no? A los mencionados por vía oral anteriormente. Entonces, lo que se opta es por piperacin tazobactam, 4,5 gramos endovenoso cada 6 horas. También pues, se puede utilizar pues, ceftriaxona, que comúnmente se utiliza 2 gramos cada 24 horas. En otros casos podemos usar hasta meropenem, también que se da pues 1 gramo cada 8 horas, que es otra forma de usar también este medicamento. Y pues lo ideal es que el paciente solo llegue hasta esa cobertura, pero ahora como la mayoría hace resistencia, incluso ya no solamente son pacientes graves, están con tratamiento con meropenem, sino que ya siguen haciendo fiebre, siguen con compromiso de otros órganos, entonces ya se tiene que ampliar la cobertura antibiótica por una infección intrahospitalaria sobreagregada. Entonces ya a veces se amplía la cobertura hasta colistina, ¿no? Y se da pues como dosis de carga 300 miligramos y luego 150 miligramos cada 12 horas. Dentro de los diagnósticos diferenciales, también que pacientes que presentan casi los mismos síntomas, puede haber una apendicitis, puede haber una colecistitis, una diverticulitis, un cólico nefrítico, un embarazo ectópico, también puede haber neoplasias o alguna prostatitis. Dentro de lo que son complicaciones, también hay necrosis papilar, puede haber nefrectomía radical derecha, quistes llenos de pus, una necrosis papilar, también puede haber una trombosis de vena renal o la formación de abscesos renales, que sí, estos son mucho más complicados. Y necesariamente en el caso de que haya, por ejemplo, procesos obstructivos previamente, se tiene que hacer un bypass, ¿no? Para poder darles tratamiento y esperar que empiecen a mejorar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme.